Bienvenidos viajeros. ¿Nunca os habéis preguntado por qué los viajeros occidentales no suelen conducir en India? ¿Por qué los turistas no suelen alquilar coches sin conductor? El problema no son ni la infraestructura, ni la masificación de vehículos, ni el que se conduzca por la izquierda, ni ninguna limitación legislativa. El problema es el modo en el que se conduce en India. El caos. Seguid este vídeo y lo entenderéis mejor. El modo de conducción nada tiene que ver con el occidental y solo se entiende porque el conductor indio suele creer en la reencarnación. La mayoría de los viajeros que quieren desplazarse en vehículo privado eligen el coche con conductor por el precio, que suele ser muy competitivo respecto al vehículo alquilado, y por el miedo justificado a la conducción en estas condiciones. Las autopistas públicas o privadas se están extendiendo por el país. Las vías mejoran, pero por desgracia no a la velocidad que aumenta el número de vehículos. Aún quedan muchas carreteras deficientes, pero la infraestructura avanza en todo el país. Pese a todas estas mejoras, India siempre le da un toque local. Y así nos encontraremos con vehículos inverosímiles circulando por sus vías, incluidas las rápidas. En cualquier carretera o calle de India nos podemos encontrar desde la típica vaca, camello o elefante a un tractor cargado con ladrillos, un autobús sin luces o un camión de gran tonelaje dando la vuelta en la mediana de una autopista. Los rickshaw, motos y motocarros campan a su ancha, de forma masiva y a menudo sin respetar ninguna norma ni el sentido de la conducción. Pero no penséis que esto es solo en las zonas rurales, que en el centro de la propia Delhi, en medio de la niebla que produce su enorme contaminación, os podéis encontrar perfectamente un carro tirado por camellos o un elefante. Porque también son habitantes de la capital. Lo único que no encontraréis es un conductor indio que salga a la carretera sin que le funcione el claxon. Se puede salir sin frenos, sin luces, sin cinturón de seguridad, pero no sin pito. Las maniobras en la conducción se señalizarán siempre acompañadas de una buena pitada y rara vez con los intermitentes. Muchos de los vehículos llevan detrás un cartel que dice blow horn, o lo que es lo mismo, pita antes de adelantar. Eso hace insoportable dormir cerca de una carretera o vía de alto tráfico, incluso dentro de las propias ciudades. Tenedlo en cuenta cuando reservéis un alojamiento. En las carreteras indias veréis adelantamientos inverosímiles, vehículos circulando en fila en sentido contrario en vías de varios carriles. Enormes vehículos sin ninguna señalización lumínica circulando de noche y con niebla. Cuando una carretera o calle de ambos sentidos cruza un paso a nivel con barreras, hay decenas de miles en el país, es habitual que los conductores invadan ambos sentidos e incluso sigan pasando con la barrera bajada, hasta el último instante en el que llega el tren. Cuando el tren pasa, como los vehículos se han acumulado de frente, se produce algo parecido a una melee de rugby, todos contra todos. En vías de dos sentidos es habitual el adelantamiento con vehículos de frente, siempre que quepan los tres vehículos lo intentarán, y si no caben, lo mismo alguno acaba en el arcén. El único problema es que no siempre con eso basta, y los choques frontales no son nada extraños. Espero que el vídeo os haya gustado. Antes de acabar, comentaros que tenemos otro vídeo sobre viajar a India, que puede ser muy interesante para vosotros. Gracias por haber llegado hasta aquí, y si os ha gustado, dadle un like, suscribir a nuestro canal y comentar. Muchas gracias.